Dios, te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor, y ponga nuestros corazones dispuestos, Señor. Nos mueva, Señor, a meditar en nuestras actitudes, Señor, en nuestras confianzas, en las cosas que vemos como obstáculos, Señor, que tú estás por encima de todas las cosas y que tú eres nuestra fortaleza. Tú eres quien nos ha llamado, Señor, a tu luz admirable, y tú eres también, Señor, quien nos sostiene. En ti confiamos, decimos, Padre, pero que esta confianza sea una cuestión verdadera, Señor, sea una actitud verdadera en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No sé si recuerdan en este momento la parábola del joven, la historia del joven rico, que se le acerca a Jesús y le dice que desde chico él ha guardado la palabra, que qué otra cosa puede hacer para estar en el reino de los cielos. ¿Sí recuerdan esa historia? Y entonces Jesús dice el Evangelio, que Jesús voltea y dice que lo amó, o sea, le causó cierta, cierto, cierta afinidad para con él. Le dice, bueno, ¿quieres ser perfecto? Le dice, entonces ve y vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres. Y entonces dice que el joven rico se entristeció. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Dice literalmente, dice, entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, o sea, el joven rico, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. No crean que voy a hablar de las riquezas, voy a hablar más bien de las dificultades que tenemos nosotros aquí pensando que no podemos hacer una cosa, o que Dios no quiere hacer, o que Dios no puede, o que nosotros no queremos, o que nosotros no podemos hacer una cosa. El bloqueo fue para los discípulos diciendo, cuán difícil va a ser una cosa, va a ser que una persona sea salva. O sea, encontraron un obstáculo más para llegar a un objetivo determinado, la salvación. Yo me imagino todas las cosas que veían los discípulos y que este joven rico, habiendo tenido una plática con el Señor y diciéndole, los discípulos, en lugar de ver una oportunidad, vieron una dificultad. Que algo más, una dificultad más para entrar al reino de los cielos es separarse de las riquezas. Es decir, no separarse de las riquezas, sino tener amor a las riquezas. Y no solamente hay cosas que, no solamente el problema es amar a la riqueza, sino el amarnos más a nosotros mismos. ¿Por qué digo esto? Porque Jesús le dice que tenemos que tomar, dice, tienen que tomar su cruz. Dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo, vuelve a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Hay una frase en la que él dice, tomar su cruz. ¿Perdón? 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, ve todo lo que tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo,
y ven y sígueme tomando tu cruz. Es ese, muchas gracias. Es decir, nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos, incluso para cuando vemos los problemas y diversas situaciones. Creo que muchos de nosotros pensamos que no hacemos las cosas, que no predicamos, por ejemplo, porque no tenemos conocimiento. Hubo un hombre que se llamó Charles Finney, no sé si han escuchado de él. Este hombre murió en 1875 y voy a hablarles un poco de lo que fue Charles Finney. Dice que se le puede considerar sin duda alguna el padre de la moderna evangelización en masa. Se calcula que 500,000 de personas se convirtieron durante su largo ministerio. Se convirtieron, no solo lo escucharon. Es decir, que más de 500,000 de personas, seguramente el doble por lo menos, lo escuchó durante su ministerio. Pero, ¿cómo era este Charles Finney? Charles Finney nació en el medio oeste de los Estados Unidos y bueno, después de andar dando tumbos de un lado a otro, fue maestro, y como vio que no iba a tener mucho dinero siendo maestro, se metió a trabajar con un abogado y ahí más o menos le fue bien. Pero quiero leer algo que habla este libro, que me lo vendió Doña Biblioteca, y que habla de la vida de este hombre, Carlos Finney. Dice, después de asistir con asiduidad por espacio de varias semanas a las reuniones de oración de una iglesia, vio con sorpresa que las oraciones nunca eran oídas, o al menos así le parecía. Más aún, al tenor de las peticiones pudo sacar la conclusión de que los fieles no esperaban verdaderamente ser oídos por el Señor. O sea, iba seguido todos los días de reunión, este hombre iba a la iglesia. Y entonces él veía y observaba y decía, estos se la pasan orando, pero no veo que sus peticiones sean contestadas. Entonces dice que un día, en una de aquellas reuniones, le preguntaron si deseaba que orasen por él. No, respondió Finney, porque no veo que sus oraciones sean oídas. De regreso a su casa, tomó su Biblia y estudió la cuestión. Entonces comprendió. ¿A dónde se da la comprensión? Acá, ¿no? Dice, entonces comprendió. Él entendió acá, comprendió. Dice, entonces comprendió que Dios no los oía porque no oraban con fe. No esperaban recibir lo que Dios había prometido darles. Desde aquel día, por espacio de 2 años, no quiso más guía en sus esfuerzos para obtener la salvación que la palabra de Dios. Es decir, Charles Finney iba a las reuniones, la gente oraba y él mismo veía con sus ojos que las oraciones que hacían la gente, las peticiones no eran contestadas. Y un día alguien le dice, hermano, ¿quiere que oremos por usted? Y dice, no, gracias, porque yo veo que sus oraciones no son contestadas. Y esto le hace que vaya a su casa y que se ponga a estudiar y se da cuenta de que las oraciones no son contestadas no por causa de Dios, sino por causa de la gente. Entonces este hombre dice que se pone a estudiar durante 2 años. La biografía de él es que él había tenido reuniones con el pastor de la iglesia, pero este hombre era muy inquisitivo y el pastor desafortunadamente no tenía mucho conocimiento. Entonces como que llega a chocar con él porque dice, este pastor no me contesta las preguntas que yo tengo. Y entonces por eso es que a partir de esta reunión dice que se mete 2 años a estudiar él mismo la palabra de Dios y llega a entender acá que hay un Dios y que ese Dios murió para darnos salvación. Él entendió todo lo que era la salvación, pero no había sido salvo aún. ¿Por qué? Porque lo había entendido, pero no lo había aceptado. Entonces quiero leerles cómo fue que este hombre se convirtió. Y dice lo siguiente, dice, sin embargo Finney no estaba convertido todavía. Había recibido la verdad en su inteligencia. ¿A dónde? Acá. Pero su corazón no estaba sometido. ¿Qué es sometido? Domado, humillado, doblegado, decidido a obedecer, sino que él comprendía, pero su corazón no estaba sometido, humillado, doblegado. ¿A quién?
a Dios. Dice, una noche de un domingo de otoño de 1821, cediendo a las censuras que le dirigía su conciencia, determinóse a hacer, si era posible, la paz con Dios. O sea, su conciencia lo estaba llamando la atención, dice. No bien se decidió Finney a abordar resueltamente la gran cuestión de su salvación, apoderóse de él un sentimiento de vergüenza. Desde hacía muchos meses se hallaba su Biblia sobre su escritorio mezclada con libros de derecho. Acuérdense que trabajaba con un abogado. Oculta para que nadie advirtiese que se preocupaba seriamente de la religión. O sea, era de la secreta, ¿no? Pasaron 3 días, durante los cuales el estado de inquietud de su alma fue creciendo. Y dice, ¿no has prometido entregar a Dios tu corazón? ¿Qué esperas para cumplir tu promesa? ¿Será que intentas salvarte por ti mismo? Le interrogaba su conciencia. Finalmente, en una colina elevada a las afueras de Adams, o sea, del pueblo en donde estaba, escondido entre los árboles donde solamente Dios podía verle, Finney se echó de rodillas para orar, pero la oración no brotaba de su pecho. Cada vez que al menor soplo de aire se movían las hojas detrás de él, volvía la cabeza temiendo ser descubierto por algún transeúnte. Entonces le fue manifiesto el orgullo de su corazón, y se postró rostro en tierra exclamando en voz alta y fuerte, no dejaré este lugar, aunque todos los hombres del mundo y todos los demonios del infierno se congreguen para mirarme. Su corazón fue quebrantado por fin, la resistencia vencida. Una cita de las Escrituras le vino a la memoria, me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Finney quedó mucho tiempo postrado orando, recibiendo por respuesta a sus oraciones textos de la Escritura que bajaban como rocío celestial sobre su alma. La mañana había transcurrido de repente y sin saber cómo Finney se halló camino hacia la aldea a pasos acelerados con una paz desconocida que llenaba su alma. Al anochecer encendió la lumbre de la nueva oficina, prometiéndose pasar algunas horas tranquilas en soledad, y ahí experimentó el milagro de su conversión. Este importante cambio no impidió al joven Finney personarse a la mañana siguiente en la oficina y pronunciar ante su jefe la ya mítica frase: el Señor Jesucristo me ha contratado para abogar por su causa. Ya ve usted que no puedo ocuparme de otros asuntos. ¿Qué quiere decir esto? Que entró y le renunció, porque había sido llamado a ser abogado de parte de otra persona. Este hombre no lo hizo anteriormente porque había entendido todas las cosas acá, pero en el momento en el que le cayeron las cosas y que tomó su cruz y que se negó a él mismo, entonces entendió que tenía un llamado y entonces ya se cumplió o empezó a cumplir para las cosas para las cuales había sido llamado. Predicó a más de 1 millón de gente o de personas y se convirtieron, calculan que 500,000 de estas. Es lo que se llama un avivamiento. En la biografía que está, por ejemplo, en Wikipedia, dice que se le conoce como el campeón del avivamiento americano, ¿no? Pero, y nosotros oímos esas cosas y decimos, ay, qué padre. ¿Qué habrá sido vivir en aquella época? ¿Cómo será haber oído a Finney? Pero nadie se pone a pensar, ¿por qué no soy como Finney? ¿Por qué a lo mejor lo entiendo acá arriba y no ha bajado a mi corazón? O cuando nosotros estamos predicando a alguien, o que estamos en una situación determinada que se ve dura, estamos diciendo, es que ¿cómo salimos de esta situación? ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo puedo hacer? Y la cosa es que la pregunta es ¿cómo yo puedo? Y no es cómo yo puedo, es cómo va a obrar Dios en estas cosas. ¿Sí entienden la diferencia? Mira, dice el capítulo 50 de Isaías, en el verso 2. Dice, ¿por qué cuando vine no hallé a nadie y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha acordado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto, sus peces se pudren por falta de agua,
y mueren por sed. ¿Entiendes lo que está diciendo? Dice, cuando yo vengo, no encuentro a nadie trabajando, no encuentro a nadie predicando, no encuentro a nadie ayudando, no encuentro a nadie soportando. Cuando oímos la palabra soportar, pensamos inmediatamente, se refiere a que a mí me cae gordo alguien, no se refiere a cuando te cae gordo alguien. O bueno, también. Pero el primer sentido es soportar, es hacer la función de una columna, soportándose los unos a los otros. No es como me caen gordos, los voy a soportar. Lo que quiere decir es que cuando tienes una debilidad, te voy a soportar yo, que soy fuerte en eso, y otro me va a soportar a mí en lo que soy débil, porque nos estamos soportando. Y dice, ¿acaso se ha cortado mi mano para no redimir? O sea, ¿acaso se ha cortado el brazo fuerte de Dios para no soportar, para no ayudar, para que no puedas dar, para que no puedas predicar, para que no puedas amar, para que no podamos hacer las cosas a las cuales hemos sido llamados? ¿Acaso se ha cortado Dios para no despertar en nosotros el avivamiento, para no despertar a nosotros el fuego? ¿Es culpa de Dios? O cuando la pregunta es, o cuando Dios ha querido venir, no ha encontrado a nadie. Estamos tranquilos. Venimos cada 8 días a la iglesia. Nos gusta lo que oímos, pero nos vamos y vemos que vamos a comer, que si pollo, que si carnitas, y empezamos en nuestros asuntos de cada 8 días. Y el lunes empezamos en nuestros asuntos de cada 8 días. Y del martes de cada 8 días y el miércoles y las situaciones, pero ¿se ha cortado el brazo de Dios para redimir? Pregunto. Pareciera que sí. Isaías 10:27 dice lo siguiente: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿De qué está hablando? Está hablando históricamente del pueblo de Asiria. El pueblo de Asiria fue el instrumento que Dios escogió para quebrantar a Israel. Acuérdense que Israel estaba dividido en 2 partes. Israel, que eran 10 tribus, las tribus del norte, y las tribus del sur, que eran Benjamín y Judá. Como las 12 tribus eran una cosita que bueno, primero Dios permitió que Asiria invadiera a Israel, es decir, a las tribus del norte. Y entonces dice, bueno, Asiria se levanta y se enorgullece y dice que fueron sobremanera sanguinarios con sus caballos, y el rey de Asiria se creía bordado a mano, porque estaba conquistando, y no solamente a Israel, sino a otros reinos los conquistó de una manera sobremanera sangrienta y le tributaron. Pero esto que le está diciendo Dios a Isaías, dice que va a venir el tiempo en el cual el yugo, ¿qué es un yugo? Fíjate que todas las acepciones de la palabra yugo, te voy a leer lo que encontré en el diccionario. Dice que el yugo es un instrumento de madera al cual, formando yunta, se uncen por el cuello las mulas, o por la cabeza y el cuello los bueyes, en el que va sujeta la lanza o pértigo del carro, el timón del arado, etcétera. Es decir, pones 2 animales y les pones el yugo. Es decir, una carga, y con esa cosa, para que no se desvíe uno a diestra y a siniestra, están arando. Y atrás los van picando. ¿Quién quiere tener un yugo sobre su cabeza? 2, dice, ley o dominio superior que sujeta y obliga a obedecer. Es un yugo. El yugo del Imperio Romano fue terrible, terrible, toda la historia del Imperio Romano. 3, es una carga pesada, prisión o atadura. ¿Quién quiere tener un yugo? Dice el 4, dice, especie de horca por debajo de la cual en tiempos de la antigua Roma hacían pasar sin armas a los enemigos vencidos. O sea, los llevaban presos y los hacían pasar por abajo de un yugo. Era señal de victoria seguramente, ¿no?
No, era señal de que habían sido humillados y que habían sido conquistados. Y entonces dice el Señor, dice, acontecerá en aquel tiempo. Ese tiempo ya aconteció, pero también es un tiempo que está aconteciéndonos a nosotros. Dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Si nosotros somos gente que estamos acobardados, que decimos, es que no sé, es que yo no hablo como habla aquel, es que yo no sé lo que sabe el otro, es que yo tengo miedo, no sé qué decir, es que hay un yugo encima de ti que te está impidiendo hacer las cosas para las cuales has sido llamado. Pero el Señor promete y dice lo siguiente, dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta cosa que tenemos puesta, que nos impide hacer tantas cosas, orar con fe, predicar, hacer soporte, ayudarnos los unos a los otros, estar metidos los unos con los otros, animándonos, exhortándonos, consolándonos, invitándonos, participando en la iglesia, dando profecía, dando palabra de ciencia, dando salmos, dando doctrina, dando enseñanza, participando, no solamente escuchando, participando. Dice, ese yugo que te impide hacer esas cosas va a ser podrido. ¿A causa de qué? De la unción. De la unción. ¿Qué quiere decir la unción? La unción es una sombra o una figura del Espíritu Santo. Solamente 3 personas eran ungidas en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir ungidas? Eran llenadas, vertidas con aceite. Se separaba aceite y cuando se nombraba a un rey se le ungía, es decir, se derramaba el aceite sobre de él en señal o en señal para que la gente viera que Dios estaba ungiendo a este hombre, es decir, lo estaba llenando del Espíritu Santo para que tuviera sabiduría para gobernar. Al rey, al profeta y al sumo sacerdote, a 3 personas se les ungía de esta manera. Pero esta unción ahora ha llegado a nuestros días. Llegó a nuestros días profetizada por Jesús o avisada por Jesús, como quieran decirlo. Lean el Evangelio de Juan. Creo que es el que más claramente habla acerca de esto en los capítulos por ahí del 15 en adelante. Dice, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré sobre ustedes el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. ¿Qué es todas las cosas? Todo, cómo predicar, cómo amar, cómo ayudar, cómo soportar, cómo enseñar, cómo predicar, todo nos lo va a enseñar. Pero no lo sabemos porque tenemos un yugo y porque no hemos permitido que esa unción que Dios ha determinado para nosotros esté viva. Es algo que nosotros debemos de desear y de ejercer. Vamos a leer el capítulo 7 del libro de Jueces. Sí, Jueces. No voy a dejar de decirles cuánto se llena mi corazón de gozo de ver que cada día menos gente trae la Biblia. Porque de verdad que se hincha mi corazón de gozo y de alegría de saber que cada día más gente la memoriza. Supongo que por eso no la traen, porque ya se la saben de memoria. Gloria a Dios. A ver, ¿quién pasa a recitarnos Jueces del capítulo 7, del verso 1 al 7? De esos que se la saben de memoria. ¿Ven a qué me refiero? O sea, viene y dice, ¿para qué la llevo si me la van a leer? Y eso no quiero ni imaginarme lo que sucede en tu casa. O sea, no la tocas en 7 días. Pero bueno, no estoy enojado. Levantándose pues de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho,
para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madruga y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. ¿Cuántos eran en total? 32,000. O sea, ¿qué está sucediendo? Que hay un pueblo que ha estado duro y dándole duro y tupido a Israel. Duro y tupido. Y entonces el Señor llama a Gedeón. Espero que tengas tiempo en tu casa, en tus múltiples ocupaciones, de leer Jueces 6 o un poquito antes. Y te vas a dar cuenta cómo Dios llama a este hombre y cómo es igual que cualquiera de nosotros de carne y hueso. Y dice, Señor, si me has llamado, haz que suceda esto. Y le da a Dios la señal y dice, Señor, no te enojes contra mí, pero ahora, si me has llamado, haz lo contrario. Y el Señor le dice, órale, ahí está. O sea, temor, falta de fe, no sé, o sea, lo que pasamos por todos pasamos por eso, Señor. ¿Me estás llamando a predicar? Si me estás llamando a predicar, que sea rico mañana, ¿no? Entonces, o sea, siempre tenemos cualquier pretexto. Pero bueno, entonces le dice Dios, mira, lleva a los hombres. Entonces lleva y llegan 32,000 hombres. Y dice Dios, ¿sabes qué? Son muchos. Porque si yo les voy a, la victoria no va a ser por el número de hombres que van a ir, sino porque yo les voy a dar la victoria. Yo quiero que ustedes venzan a este pueblo. Les estoy dando gracia, los estoy amando. Les voy a conceder, les voy a dar de mi gracia. ¿Qué quiere decir la palabra gracia? Es un regalo que no merecemos. No crean que el pueblo se había portado bien. No crean que el pueblo había derrumbado todos los lugares, que estaban alabando solamente a Dios y que no tenían lugares altos. No. Cuando ustedes lean cómo llamó Dios a Gedeón, se van a dar cuenta que el pueblo era un idólatra. Era un idólatra. Que no hacían sacrificios a Dios, que subían a los montes altos y allí en los montes altos levantaban sus ofrendas a los dioses que existían en esa época, que habían importado de otros pueblos. Por eso dice Dios, no te cases con mujeres extranjeras, aunque estén feas. Ustedes mujeres, no se casen con extranjeros, aunque estén feos. No se casen con gente que no crea en Dios. No se casen. Y entonces Dios pues de pura gracia les dice, los voy a liberar del pueblo madianita. Le dice, pero para que no se vayan a creer que los alzas son ustedes, son 32,000. Dice, mira, diles que todo el que tenga miedo, que se regrese. ¿El primero cuántos se regresaron? 22,000. Y dice Dios, ¿cuántos quedaron? Dice Dios, todavía son muchos. Dice, verso 3, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue, devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Verso 4, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga, no vaya, el tal no irá. Entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas en su lengua como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Ya no vamos a seguir, porque les dio la victoria con 300. ¿Cuántos eran originales? Y solamente con 300, para que no dijeran,
Fue el ejército que está tan bien armado, el ejército israelita es de lo mejor del mundo. ¿Y sabes qué? Se los ha demostrado una y otra vez. ¿Has oído hablar de la guerra de los 7 días? El ejército árabe destruyó, ¿qué dije? Destruyó la fuerza aérea israelita. La destruyó. Y los Estados Unidos les mandaron aviones de caza, y con esos aviones de caza que les dieron, les pusieron en el queso a los árabes. No fue la fuerza israelita, fue la misericordia de Dios que les dio nuevos aviones, porque estaban derrotados. Y lo que antes era Israel, se extendió el terreno hasta la península del Sinaí. O sea, cuando tú ves el terreno que tenían y el que tuvieron después de la guerra de los 7 días, bueno, te vas de espaldas. Ah, pero eso es en Israel. Para ti, para mí. No es con tus fuerzas, no es con lo que tú sepas, no es con lo que tú conozcas. Es Dios, es la unción de Dios en nosotros que va a hacer romper el yugo primeramente en nosotros y luego en otros. Es la unción de Dios. Es algo que tenemos que buscar. Tenemos que buscar la unción de Dios. Eso es con santidad, con búsqueda continua de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Primera de Juan. ¿Ya? Dice, pero vosotros, ¿quiénes son vosotros? ¿A quiénes está escribiéndoles el apóstol Juan en la primera carta? A los cristianos. No les está hablando a los de allá afuera, No les está hablando a los judíos, a los árabes, no, les está hablando a los cristianos, a los que reconocemos que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador, y los que hemos sido sellados con el Espíritu Santo el día que nos convertimos. Dice, pero ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Todas las cosas las conocemos. ¿Qué es lo que conocemos? Que somos pecadores, que fuimos redimidos y que nos está esperada en el cielo una esperanza viva por la cual vivimos y algunos padecemos. Eso es lo que conocemos. Que cómo va a ser exactamente, no lo conozco, pero yo lo sé. Yo sé que el Señor me ha llamado para ser salvo, para predicar y para ser ungido, para hacer cosas a las cuales el Señor me llamó y nos llamó a todos. Mira, todos hemos sabido hablar de Timoteo y creo que, según me dijo Pepito Figueroa Zanahoria, un día predicó sobre Timoteo. Timoteo es un joven al que regularmente las predicaciones se pone por ejemplo. Porque de Timoteo dice la palabra de Dios que era de madre judía, pero de padre griego. Y dice que en su abuela y en su mamá habían sido cristianas, o sea, ellas habían creído y fueron las que le inyectaron la fe a Timoteo. Pero el padre era griego, eso quiere decir como que el padre pues andaba fuera del camino del evangelio. No sabemos cómo era, pero no era creyente. Dice, pero de padre griego, cuando le pone el pero, es que no era cristiano. Y dice que daban buen testimonio de él, no solamente en su ciudad. ¿Cómo se llama esta ciudad? Tlalnepantla, ¿no? ¿No estamos en el municipio de Tlalnepantla? Sí, ¿no? Y dice que daban buen testimonio en su ciudad y en Derbe y en Listra. O sea, en un cachito de Atizapán y en un cachito de Naucalpan. Así es. No crean que estoy choriceando, léanlo. O sea, daban buen testimonio de él. Y entonces cuando llega el apóstol Pablo, lo recoge y se lo lleva y lo pone de ayudante en el evangelio. Y puedes leer cosas como, por ejemplo, cuando está en Macedonia, que está Pablo predicando, dice que al Pablo le pusieron una golpiza de aquellas. Y entonces tiene que salir huyendo el apóstol Pablo. ¿Y a quién deja al frente? A su hijo Timoteo. Y luego a Timoteo lo manda que vaya y que levante ancianos en tal lugar, así como te enseñé y como te dije, fíjate, así haz las cosas, etcétera, etcétera. Pero cuando tú lees la carta que le escribe Pablo a Timoteo,
te puedes dar cuenta que Timoteo no era el super muchacho. Y que Timoteo, como tú y yo, tenía sus debilidades. Y tenía sus miedos y sus cobardías. Tenía cosas que le estorbaban a Timoteo. Y por eso Pablo le escribe y le dice: hijo Timoteo, tú tienes que luchar. Tú tienes que hacer obra de evangelista. Tienes que amar a la gente. Tienes que predicarle a las jovencitas con toda pureza. A los ancianos con todo amor, con toda paciencia. Que nadie tome en cuenta tu juventud. Yo me imagino al Timoteo diciendo: es que ahora que me mandaste para allá me ven feo, como que me ven muy chavo, y dicen, los ruquitos dicen, ¿qué onda este chavito? ¿De dónde salió? Pero tú no desprecies la gracia que te ha sido dada y que recibiste por medio de la imposición de las manos del presbiterio. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 1, versos 6 y 7. Segunda Timoteo. Fíjate lo que dice. ¿Por qué le aconseja esto Pablo a Timoteo? Por alguna de sus debilidades, de seguro. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. ¿Te das cuenta todo lo que padecía Timoteo? Fíjate, dice, como que había venido a menos. No, es que a mí la gente no me hace caso como te hace caso a ti. ¿No? Dice, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. No, es que se ponen bien agresivos cuando les quieres predicar. Te quieren meter a la cárcel y luego amenazan con que te van a golpear, y tú dices, ¿este cuate qué? Les acaba, ¿no? ¿A quién le gusta que lo golpeen? No, pues no. Pero Pablo le dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. O sea, le está diciendo, no seas ¿qué? Cobarde. O sea, si no predicas, ¿por qué? No, pues es que no sé. Quiero que me traigan un charro que se sepa la Biblia de memoria para que yo les pueda decir al otro. ¿Qué no puedes decir? Aunque no te sepas la Biblia de memoria, lo que Dios ha hecho en tu vida, ¿no lo puedes compartir a otro o necesitas que alguien esté ahí? Como decía una amiga de mi esposa, y espero que no lo tomen a grosería, decía: no le busques chichis a las culebras. O sea, buscamos cualquier pretexto para no hacerlo. Es que no me lo sé, es que ¿qué le digo? Es que yo no como y tenemos pretextos. Lo que tenemos que recordar es que el día que aceptamos a Jesús, dice que ese día fuimos sellados con el Espíritu Santo. Aquí, en la frente. Y eso es lo que nos hace tener algo que no tiene el mundo. Y dice: alguno falto de sabiduría, pídale a Dios. Pero no, pues, ¿cómo crees? Mejor cuando me acompaña un hermano que sí se la sepa, entonces sí lo veo cómo predica para que yo aprenda, ¿no? Y dice, verso 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 3 cosas nos ha dado Dios: poder, amor y dominio propio. Dominio propio, no demonio propio. Dominio propio. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Número 1, no avergonzarnos de dar testimonio de nuestro Señor. Participar en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Mira, eso es algo que no hemos entendido ni comprendido. El vivir en el Evangelio, lo voy a repetir, el vivir en el Evangelio produce aflicciones.
o aflicciones en la carne, produce aflicciones. ¿Qué son aflicciones? Sufrimientos, cosas que no nos agradan, produce. Quien está esperando que cuando se convierte al cristianismo se le acaben los problemas, está equivocado. Ejemplos hay, muchos. Te voy a hablar de mí, de mi experiencia. Yo nunca fui de pachangas, ni de borracheras, ni de eso, pero cuando mi papá supo que yo me había convertido, ¿sabes qué me dijo? Dice, te prefiero borracho, dice, me recargo. O sea, ¿entiendes eso? O sea, no fui borracho, parrandero ni jugador, pero mi papá me prefería así a saber que yo era cristiano. Y yo me sentí bien contento, ¿no? O sea, te sientes aceptado por tu papá. El que anda en el evangelio produce aflicciones, pero tú no seas cobarde, porque la esperanza a la cual hemos sido llamados es superior a lo que tenemos aquí. Dice el apóstol Pablo, tú tienes que saber que el tiempo presente vamos a pasar por aflicciones. Aflicciones. Y lo que vivimos son nada. Nada, se van a venir cosas peores. Todavía no vemos aquí, no sé yo, al menos no conozco a alguien, lo he leído que eso sucede en algunos lugares de Chiapas, pero no sé, no conozco a nadie que por predicar el evangelio haya perdido su casa. ¿Tú conoces a alguien así? Que haya venido el gobierno y decir, tú por andar predicando, a ver, le hicieron su auditoría y le salieron con que le quitaron la casa. ¿Has sabido? Ah, pues va a pasar. Va a pasar. ¿Cuándo? No sé, va a pasar. Eso dice la palabra de Dios. Eso pasó en la iglesia primitiva. Eso pasó en la iglesia primitiva. Estos se convirtieron y empezaron las persecuciones y tuvieron que salir corriendo de sus ciudades. Y eso lo usó Dios en bendición, en beneficio para otros pueblos que no habían oído y que no iban a oír nunca si no hubieran salido perseguidos de sus ciudades originales para ir a predicar a otros lugares. Llegaron y se asentaron y empezaron a predicar, pero de que perdieron, perdieron. Y no estaban, ¿en dónde está Dios? Pues no que nos ama, pues no que iba a ser próspero, pues no que no me iba a faltar nada. No, el evangelio es padecer. Y lo primero que vamos a padecer es contra nosotros mismos, porque estamos en un nivel de confort. ¿Qué es lo que necesitamos? Efesios capítulo 5. Verso 18. Dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien que, sed llenos del Espíritu Santo. El día que te convertiste, que aceptaste al Señor, que te bautizaste, fuiste sellado. Y hemos puesto aquí el ejemplo de que pusimos el vaso lleno y lo perforamos con agujeritos y el pecado hace que el agua, ¿qué? Disminuya. Y lo que Dios quiere es que nosotros siempre estemos llenos del Espíritu Santo. El andar cotidiano, el manejar en esta ciudad, el trabajar, las situaciones por las que estamos todo el día, nos pueden llevar a contristar al Espíritu Santo, pero nosotros debemos de procurar ser llenos a cada momento y aprender a escucharlo, porque Él es el que nos guía, Él es el que nos va a enseñar todo. Él es el que nos va a enseñar todo. Y dice, no te embriagues con vino, en otras cosas, no participes de las cosas del mundo, porque el participar en las cosas del mundo hay disolución. ¿Qué quiere decir disolución? Hay separación, hay cosas que no convienen. Antes bien, ser llenos del Espíritu. Antes bien, ser llenos del Espíritu. El apóstol Pablo, hablando de esto del ser lleno del Espíritu Santo en el capítulo 8 de Romanos, dice cosas como las siguientes. Dice, mira, yo sé que tú cuando vienes a la iglesia o cuando alguien te habla del evangelio, hay un gozo dentro de ti cuando oyes esas cosas que dices, ¡ay, yo quiero! Y eso te pasa a ti, me pasa a mí. Pero luego lo que me pasa no lo entiendo, porque las cosas que yo quiero no las hago. Y lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. ¿Te pasa o no te pasa?
que dices, sí, sí entendí, sí me gusta, lo quiero, pero no, ¿sabes qué? No entiendo algo. Que cuando quiero poner por obra las cosas que oí, no puedo. Y todas las cosas se me oponen, dices, entonces el apóstol Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Inmediatamente contesta el apóstol Pablo, dice, pero gracias damos al Señor Jesucristo, quien nos ha librado de este cuerpo de muerte. Lo que está diciendo es algo. Dice, tienes que tomar tu cruz todos los días para morir a ti mismo. Y ya no vivir conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque todos los que son guiados conforme a la carne, su consecuencia va a ser que se mueran. ¿Cuándo? Cuando estén en el juicio final. Para su información, todos los que estamos aquí, nos vamos a morir. Es decir, sí, sí, porque luego dicen, hermano, que me dijeron que me puede dar un síncope cardíaco, ore por mí. Entonces, ¿de qué te vas a morir? O sea, ¿tú vas a ser como Matusalén o sea, nadie se quiere enfermar, nadie quiere padecer, nadie quiere que le duela nada, nadie dice, ¿cómo? O sea, tenemos que ser conscientes que todos nos vamos a morir de una o de otra cosa. Bueno, sí, que me muera, pero sin dolor, que sea rápido, que esté durmiendo, que... De veras, así pensamos, hermanos. O sea, hermano, me dio gripa y... No, no, no es que a mí me da una gripa, ore por mí, por favor. Pues sí oramos, pero, o sea, entiende que todos nos vamos a morir. Y lo que dice el apóstol Pablo dice, el que viva conforme a la carne, va a morir en el día del juicio final. ¿Qué es lo que va a hacer que no muera? Aunque te hayas entendido la salvación acá arriba, no importa que la hayas entendido, si tú vives conforme a la carne, conforme a los deseos de la carne, vas a morir. ¿Qué es lo que va a hacer que no mueras? El vivir conforme al Espíritu. Por eso es importante que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, para que podamos discernir. Dice, los de ustedes que ya tienen tiempo en estas cosas, saben que ya están ejercitados en el discernimiento del conocimiento del bien y del mal. Ya sabes lo que es bueno y ya sabes lo que es malo. Y ya sabes que tienes que elegir lo bueno y desechar lo malo. El apóstol Pablo nuevamente en Romanos dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Transformaos, vete cambiando de forma. Cambia de forma. Si antes eras así, ahora tienes que hacer así. ¿Se logra de la noche a la mañana? No. No. Tienes que proponértelo, tienes que trabajar en él, tienes que permitir que el Espíritu hable a tu espíritu y te enseñe. El rey David, hablando acerca de estas, meditando en estas cosas, dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos, ojalá fuesen ordenados mis caminos. Y adelante contesta, ¿cómo enderezará el joven su camino? ¿Cómo? Guardando la palabra. Sí, hermano, por eso yo traigo una Biblia de bolsillo, siempre la tengo guardada. No, no es eso, no es eso. Guardar la palabra quiere decir ponerla por obra. Por eso la tenemos que leer, por eso tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, por eso tenemos que poner por obra las cosas, para que entonces Dios sea el que transforme nuestras vidas y no yo. Cuando yo decida morir a mí mismo y poner por obra las cosas de Dios, entonces cuando Dios va a transformar. Entonces voy a ser como Gedeón, que con 300 voy a vencerme a mí mismo. Sí, comprende. Esto es unción, hermano. Esto es buscar la unción. Esto es negarse a uno mismo. Esto es lo que hizo que Charles Finney predicara. Él entendió acá, pero 2 años después entendió y fue cuando le cedió a Dios las cosas porque le daba vergüenza. Yo pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí nos da vergüenza? ¿A cuántos de los que estamos aquí somos de la secreta? ¿Cuántos de los que estamos aquí no hablamos de Jesucristo? ¿Cuántos de los que estamos aquí de lunes a viernes nos comportamos como cargadores, tenemos boca de alcantarilla y todo, pero llegamos aquí? Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bien, bendecido. ¿No? Bendecido. Y dices,
Este cree que porque habla como si fuera cristiano, cree que es cristiano. No, el que vive conforme, porque el vivir conforme a la carne es, ¿qué dice Pablo? Muerte. El que vive conforme a la carne es muerte. Aunque te hayas bautizado, no te bautizaste, te remojaste.